Saludos a todos. Continuando con este capítulo de la asignatura de Circuitos Eléctricos 2, vamos a estudiar los inductores. Como definición, según el libro de Fraile Mora, un inductor es un elemento de un circuito capaz de almacenar energía magnética. Los inductores también son llamados bobinas y se construyen arrollando un conductor alrededor de un núcleo que puede ser o no de material ferromagnético. Se observa en las figuras de la parte inferior, ¿no? La comprobación de la teoría constructiva. Observen, aquí hay un núcleo, no se distingue el material, pero hay un conductor que está arrollado alrededor de ese núcleo. De manera estructural podemos verlo en el dibujo de aquí del centro, en donde se muestran las principales variables del inductor, como la longitud, el número de vueltas que debería contabilizarse para obtener un valor inductivo de este dispositivo, el área transversal del núcleo, el material del núcleo e incluso la sección del conductor, ¿no? En la imagen restante se puede observar cuál es uno de los tipos de inductores que podemos encontrar en los distintos circuitos eléctricos. Bueno, entre otros aspectos, es importante indicar que la unidad del inductor es el Henry y que un Henry equivale a un voltio segundo por amperio. Se observa los símbolos del inductor. Podrán notar que aquí hay tres símbolos. El primero, que es básicamente el que más se utiliza. Sin embargo, ya vemos un segundo símbolo que tiene dos rayas alrededor, dos rayas paralelas. Esto significa que se trata de un inductor arrollado sobre un núcleo ferromagnético. Y en el tercer símbolo notamos que tiene una flecha en diagonal, lo cual indica que se trata de un inductor variable, es decir, que podemos modificar su valor inductivo, ¿no? De la misma manera, aquí está la longitud, la sección, y en base a estas dos variables más algunas otras, como el número de vueltas y la constante nu, se puede obtener el valor inductivo de este dispositivo. La inductancia de un inductor depende de sus dimensiones y de su composición física, tal cual lo observamos en la estructura de esta gráfica y también en la fórmula que nos dice que el valor inductivo es igual a n al cuadrado, que es el número de vueltas que da el conductor alrededor del núcleo, por la constante nu, que es una constante de permitividad, si no me equivoco, por el área o la sección. Aquí está como S sección, pero es básicamente la misma área, y dividido para la longitud que utiliza o que ocupa el inductor. En cuanto a las relaciones de corriente y tensión de los inductores, vamos a decir que el voltaje en un inductor se calcula multiplicando el valor propiamente dicho del inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, se podría notar aquí que si hay una corriente variable, entonces obtendremos un voltaje en el inductor. Pero si tenemos una corriente constante, la derivada de una constante es igual a 0, por lo tanto, el voltaje en el inductor también será igual a 0. Con respecto a la corriente en el inductor, se observa que esta es igual a 1 sobre el valor del inductor, que multiplica a la integral de una función de voltaje para un periodo específico de tiempo entre t sub 0 y t, y más una corriente inicial, que es un valor que puede haber estado almacenado en el inductor, dado que este con anterioridad pudiera haber estado conectado a un circuito y de esta manera haber almacenado dicha corriente.
En cuanto a la energía, vamos a partir del hecho de que la potencia es igual al voltaje por la intensidad si reemplazamos tanto el valor del voltaje, la fórmula de voltaje, como la de intensidad, vamos a obtener nosotros el hecho de que la energía en el inductor es igual a 1/2 del valor inductivo por la corriente elevada al cuadrado. Un inductor está diseñado para almacenar energía en su campo magnético. Entonces, acá vamos a resolver el primer ejercicio. Se nos dice que la tensión en las terminales de un inductor es igual a 2 henrys y que el voltaje viene dado por la función 10 que multiplica a 1 menos T en voltios. Esto significa una función rampa decreciente. Hallar la corriente que fluye a través de él para un tiempo de 4 segundos y la energía almacenada en él para el mismo tiempo de 4 segundos. Considere que la corriente inicial es igual a 2 amperios. Entonces, lo primero para cualquier problema es identificar los datos con que se cuenta. Ahí están listados el valor inductivo de 2 henrys, la función del voltaje que es 10 que multiplica a 1 menos T y el tiempo que son 4 segundos. La fórmula para determinar la corriente que ya le conocimos hace un momento. Y bueno, simplemente se reemplazan los datos, se procede a realizar el procedimiento matemático y al final se obtiene una corriente igual a menos 18 amperios. ¿Qué implica este signo negativo? Implica que el capacitor se está descargando, digámoslo así, de esta manera. Una vez que se tiene ese valor de corriente y dado que como dato teníamos que el inductor era de 2 henrys, se aplica la fórmula de energía, esta es igual a 1/2 del inductor que multiplica a la corriente elevada al cuadrado, siendo el resultado de 324 joules. Con eso hemos podido determinar el valor de la energía y el valor de la corriente, que era lo que pedía el ejercicio. Para complementar el tema que se está tratando, tenemos otro ejemplo, el cual indica que se tiene un circuito alimentado por una fuente de voltaje de corriente directa, en este caso 12 voltios, y se pide que se determine el valor de la corriente en el inductor, el valor de la corriente total y el voltaje en el capacitor. Además, determinar la energía del capacitor y del inductor. Bueno, este circuito es un tanto particular. Hasta ahora solo habíamos trabajado con circuitos que tenían resistencias, solo resistencias o resistencias y capacitores, pero en este de aquí ya tenemos incluso los 3 elementos en el mismo circuito. Como se trata de una fuente de corriente directa, los capacitores cuando están en corriente directa se comportan como circuito abierto y las bobinas se comportan, como un cortocircuito o circuito cerrado, teniendo entonces esta equivalencia en donde la resistencia de 4 ohmios quedaría fuera del circuito, no está abierto este ramal, por lo tanto no hay circulación de corriente y de esta manera tendríamos una conexión serie entre la resistencia de 1 ohmio y la resistencia de 5 ohmios. De esta manera voy a determinar el valor de la corriente
que la misma corriente total es igual a la corriente del inductor y que esta será igual al voltaje dividido para la suma de las resistencias, siendo el resultado 2 amperios. Ahora bien, la tensión que vamos a tener en el capacitor básicamente sería la misma tensión que se tiene en el resistor de 5 ohmios. De esta manera se aplica la ley de Ohm para determinar esa tensión. Voy a decir que los 5 ohmios los multiplico por el valor de la corriente. En este caso, 5 multiplicado por los 2 amperios me da como resultado 10 voltios. Por lo tanto, la energía en el capacitor, aplicando la fórmula que ya conocemos, termina siendo de 50 joules. Y para el inductor, de la misma manera, se aplica la fórmula conocida para la energía del mismo, obteniendo una energía de 4 joules. De esta manera, entonces, se ha resuelto el ejercicio. Se ha realizado una introducción a lo que son los capacitores. Cualquier duda, cualquier novedad o inquietud, ustedes ya conocen cuáles son los medios para contactarme y para que puedan solicitar alguna tutoría de ser necesario. Por mi parte, tengan un buen resto de jornada.